Muy buenas tardes. Igual para ti, gracias por el informe. Vamos a otro tema. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzó a votar ayer martes el proyecto de ley que despenaliza el cultivo y consumo de la marihuana en forma particular. Sobre este y otros temas queremos conversar esta tarde con la integrante de dicha comisión, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. ¿Cómo está, diputada? Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias a ti. Muy bien, a ver, son 81 indicaciones, son más de 80 elementos que se están votando, se han votado 3, se rechazó ayer prohibir el autocultivo, que era una de las indicaciones que habían presentado algunos parlamentarios de la nueva mayoría, TC, PPD, pero cuéntenos usted en qué va, cuánto ha avanzado esta ley. Bueno, Gonzalo, tú sabes que esta es una moción que se lleva tramitando ya más de un año, que se tramitó largamente en la Comisión de Salud hace ya varios meses atrás, el año pasado, y la verdad de las cosas es que, bueno, nosotros cuando hicimos la aprobación de todas las distintas indicaciones, los artículos que se hicieron en discusión además con las distintas organizaciones de la sociedad civil, finalmente fue ese proyecto el que se aprobó por más de 67 votos en la sala de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la razón por la que volvió a la Comisión de Salud es porque el gobierno, una vez que ya había sido la tramitación, se había hecho la tramitación, ellos presentaron indicaciones que había que discutir y que la decisión de la Cámara fue que se discutieran en el contexto de la Comisión de Salud nuevamente. Por eso estamos nuevamente discutiendo en salud, pero la base de la discusión es lo que nosotros ya teníamos aprobado. Por lo tanto, todas aquellas modificaciones que se introdujeron ahora, que por lo demás, tal como lo decías tú, son 81 indicaciones en total, porque muchos metieron indicaciones, hay personas que se aprovecharon de la circunstancia, por decirlo de alguna forma, para desvirtuar el objetivo del proyecto. Hay muchas indicaciones de la UDI, por ejemplo, que lo que buscan es revertir en absoluto, o sea, la indicación de eliminar el artículo, esas son como repetidas no sé cuántas veces. Entonces, hay muchas indicaciones que son súper inocuas, porque en definitiva lo que buscan es anular todo lo que hemos avanzado. Sin embargo, hay otras que lo que buscan hacer es transformarlo, recaracterizarlo, y que es precisamente lo que ayer logramos frenar con el rechazo de esta indicación del diputado Alvarado, del diputado Farcas, ¿cierto? Que lo que hacían era... Y bueno, Silver dice que no la firmó, yo hablé antes con él y la verdad es que aparecía como uno de los emocionantes, pero él dice que no firmó la indicación. Entonces, ahora, pero al menos de estos dos diputados que fueron a defenderla, ¿no? Claro, lo llamativo, diputada, es que dentro de estas indicaciones, que como usted bien dice, hay algunas que vienen del Ejecutivo, que es el propio gobierno. O sea, yo entiendo lo que usted describe, que puede haber, claro, parte de la oposición u otros que tengan el interés de aminorar las consecuencias, por decirlo de alguna manera, o restringir algunas de las situaciones ya aprobadas. Pero acá es el Ejecutivo el que ha retrocedido, por ejemplo, en cantidades, ¿no? Cantidad de plantas, que originalmente eran 6, también la cantidad de gramaje que se puede portar, solamente dejándolo a un par de gramos, eran más. Entonces, vamos por parte y respondiendo, no sé, preguntas que mucha gente tal vez se puede hacer. ¿Usted está de acuerdo con que se restrinjan los gramos de portabilidad de la marihuana? ¿Es mejor? Mira, me gustaría explicar algo, Gonzalo, porque tú haces una afirmación respecto de que el Ejecutivo habría retrocedido con sus indicaciones. Y efectivamente hay una diferencia en cuanto a cantidades respecto del proyecto aprobado y las indicaciones del Ejecutivo. Pero yo creo que el Ejecutivo, más que retroceder, lo que hizo fue avanzar en su posición. O sea, pasamos de un Ejecutivo que no se pronunciaba respecto a este proyecto, que incluso algunos de sus actores fundamentales en materia de drogas salieron a pronunciarse en contra, pero que sin embargo con la decisión de la presidenta lo que se hace es garantizar una posición de derechos frente al autocultivo. O sea, el Ejecutivo presenta indicaciones que lo que hace es avalar el proyecto de ley que permite el autocultivo de cannabis como una excepción penal a la penalización del resto de las drogas en la ley 20.000. Sí, me refiero a retroceso en cuanto a cantidades. Claro, es que ahí lo que hay más que un retroceso es una diferencia. O sea, el Ejecutivo dice, bueno, una planta o 6 plantas, en el fondo las cantidades no es lo relevante. Lo relevante finalmente tiene que ver con la garantía del derecho.
Y ahí es donde nosotros, bueno, la discusión que hemos dado es que nuestras cantidades, lo que pusimos como propuesta, no son antojadizas. Nosotros tenemos un objetivo concreto con este proyecto, que es reducirle el campo de acción al narcotráfico y no permitir que ellos tengan toda la posibilidad de vender las drogas que están vendiendo, ¿cierto?, a los precios que las están vendiendo, porque con eso se alimenta su negocio. Lo que nosotros queremos es que los adultos, las mayores de edad que quieran consumir cannabis, puedan hacerlo a través del autocultivo, de forma regulada, por lo tanto que el cultivo tenga cantidades máximas para que esas cantidades finalmente no se transformen en cultivos masivos o, como en algún minuto se dijo, que el narcotráfico se pueda esconder detrás de esta legislación. Y por otro lado también que se puedan regular tanto el porte, como bien decías tú, que es lo que se puede transportar, como la tenencia. Diputada, nosotros sacamos esos datos. Sí. Perdón, con respecto a lo que usted señala, que es un argumento que me parece bien fundamental y también debatible, porque opiniones súper encontradas, que este tipo de medidas a lo que apunta en parte, o uno de los objetivos, es, como usted describe, a combatir el narcotráfico, ¿no? Porque al eliminar ese mercado negro hay todo un desincentivo y va combatiendo un problema que es el más grave o uno de los más graves. Sin embargo, uno podrá preguntarse, a ver, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el alcohol? El alcohol tiene venta libre, ¿verdad? Y los resultados con respecto al alcoholismo en nuestro país son súper preocupantes. Entonces, algunos se pueden preguntar, bueno, Chile hoy día tiene un tremendo consumo de alcohol, con venta de alcohol casi sin restricciones. Entonces, cuando tengamos una posibilidad de consumo de marihuana con menos o pocas restricciones, Chile va a ser un país, además, marihuanero. No, yo creo que eso es una mirada muy básica de la discusión. O sea, mira, nosotros lo que hemos planteado, porque yo te podría argumentar lo mismo, pero al revés. Decir, sí, la cannabis y todas las drogas están prohibidas. Sin embargo, el consumo es más alto que el alcohol. Entonces, no por estar prohibida o por estar absolutamente permitida, finalmente vamos a disminuir el consumo. Eso también tiene otras políticas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con prevención. Lo que nosotros hoy día queremos es quitarle el espacio y la cancha, tal como lo has dicho tú, al mercado negro. Eso no necesariamente va a traer como consecuencia inmediata la disminución del consumo. Y eso yo lo quiero dejar claro, porque finalmente la responsabilidad de disminuir el consumo la tienen instituciones que están preparadas para eso. Nosotros queremos que disminuya el consumo, pero también queremos que en esta línea de lo que ha venido ocurriendo, lo que ocurre en las poblaciones, donde en la primera fórmula de entrada a las drogas, incluso más duras, más dañinas, es el dealer, finalmente es disminuirle la posibilidad de que ellos sigan haciendo negocio a costa de una droga que por lo demás es una droga que está siendo utilizada también con otros fines. Pero, lo hemos discutido en esta ley, que es el fin medicinal y no solamente el fin recreativo. Ok, una cosa es combatir el mercado negro, el narcotráfico, el microtráfico, pero ¿va a significar un descenso en el consumo? ¿Cuál es el argumento para defender esa tesis? Es que no he dicho eso. Precisamente lo que he dicho es que nosotros no tenemos la tesis de que esto necesariamente vaya a reducir de forma inmediata el consumo. Incluso es más, como se van a transparentar los datos, es posible que, como hoy día el consumo se mide con datos negros porque es ilegal, finalmente lo que va a ocurrir es que se van a transparentar datos y incluso capaz que hasta aumente el consumo. El tema ¿Y eso es bueno? que lo que nosotros necesitamos... No, absolutamente no. De hecho, nosotros lo que estamos planteando desde el principio, Gonzalo, es que en ningún caso queremos con este proyecto de ley incentivar el consumo. Y además, el proyecto contempla medidas para buscar mecanismos de prevención y también mecanismos de regulación en el consumo de menores de edad. Nosotros queremos desincentivar absolutamente el consumo en menores de edad y creemos que ahí tiene que haber mayor responsabilidad de los padres. De hecho, lo incorporamos en el proyecto. Tiene que haber mayores sanciones, por ejemplo, para aquellos que permitan el acceso o que promuevan el consumo en menores de edad, que también es una de las indicaciones del gobierno que pretendemos aprobar. Pero por otro lado, también este es un proyecto, y vuelvo a su intención original. Hoy día las personas que son mayormente detenidas por causa de ley 20.000 son consumidores, y no narcotraficantes y no microtraficantes. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros vamos a seguir utilizando nuestros recursos de seguridad pública en perseguir consumidores?
versus perseguir micronarcotraficantes cuando finalmente son ellos los que están transportando o llevando o introduciendo a nuestras poblaciones no solamente cannabis, que es una de las tantas drogas que ha ingresado en nuestro país, sino que drogas mucho más dañinas como la pasta base, drogas como la cocaína y otras, ¿cierto?, que están mucho más involucradas en las poblaciones de nuestro país. La cannabis tiene características distintas por lo demás respecto de varios elementos, incluso citotóxicos, si tú lo quieres analizar desde esa perspectiva. Sí, o sea, para este tema, la verdad es que es bien interesante porque hay opiniones y hay estudios de lado y lado, con argumentaciones de todo tipo. Uno escucha incluso dentro de ustedes los parlamentarios, hay varios parlamentarios que son médicos. Hay algunos médicos que están a favor de liberalizar un poco más el uso de la marihuana, terapéutico, autocultivo, ¿verdad? Y hay otros médicos que dicen que no, y que les preocupa lo que está sucediendo. Porque me parece súper sensata también la pregunta, se la hago a usted. ¿Usted se subiría, por ejemplo, a un avión donde el piloto se haya fumado un pito? A ver, mira, primero quiero decir que la gran mayoría de los médicos que están en la Comisión de Salud están a favor de este proyecto, de hecho son patrocinantes. Es solamente uno el que está en contra, como para que quede claro, no son tantos de acá, tantos de allá, son la mayoría, casi absoluta de ellos están a favor, al menos de los que son parte de la Comisión de Salud. Bueno, eso también es circunstancial, porque depende de cuántos médicos acuerdo, hay en la Cámara, pero bueno, es un dato, es el dato de realidad. Ya, pero usted se sube a un avión con el piloto que está volado. Y discúlpame, Gonzalo, pero creo que la pregunta es un poquito absurda para la discusión. ¿Por qué? O sea, porque obvio que no. O sea, ¿quién se subiría a un avión que está conduciendo a una persona bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de la cannabis o cualquier droga? Evidentemente que no. O sea, yo encuentro ni siquiera en discusión, Gonzalo. Encuentro súper respetable que usted no esté de acuerdo con mi pregunta, pero tampoco la califique de absurda. Porque creo que también es legítima la pregunta. Porque es difícil la fiscalización. Y es uno de los puntos que plantean quienes tienen la preocupación en contra. Dicho sea de paso, entiendo que los pilotos tienen evaluaciones previas antes de subirse a pilotear un avión. Entiendo que los taxistas no. O sea, pero por ejemplo, una de las propuestas que se ha hecho respecto de poder evaluar de mejor manera el consumo, porque hoy día, yo lo que quiero dejar claro, Gonzalo, es que hoy día existe consumo de drogas y de distintas drogas. O sea, con esto no es que vayan a empezar a consumir las personas. O sea, lo que estamos haciendo es regular algo que existe y que lo que necesitamos precisamente es eliminar el mercado negro que lo está proveyendo. Porque lamentablemente quienes terminan perseguidos son los consumidores y están criminalizados versus los microtraficantes, los narcotraficantes, que son los que hacen el verdadero daño. Respecto de si un taxista maneja o no bajo el efecto del alcohol, que es una droga, el efecto de la cannabis, que es una droga, u otra droga, evidentemente que no estoy de acuerdo. Y si podemos incorporar nuevos mecanismos para poder fiscalizar eso, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, soy una de las partidarias de la ley Emilia, absolutamente. Y si hay que hacer una ley Emilia para las drogas, también soy partidaria de aquello. O sea, yo en ningún caso, y nosotros nunca hemos sostenido que la cannabis es una droga inocua. Y lo hemos repetido miles de veces. No es una droga inocua. ¿Tiene efectos medicinales y eso está estudiado? Sí, los tiene. Y hay personas que lo están utilizando, hay investigaciones en curso. Y por otro lado, hoy día hay dos posiciones sociales o políticas que se contraponen a nivel internacional que tienen que ver con la perspectiva de regular o prohibir. Yo te digo, la UNESCO, la ONU y las distintas organizaciones que han dado este debate están optando por incentivar a que los países opten por la regulación y no la prohibición, porque la prohibición en el fondo es taparse los ojos frente a una realidad que existe, que es masiva y que finalmente se da en el contexto de una oscuridad de un mercado que nadie regula. Diputada, ¿tú quieres eso? ¿Y qué pasa? No sé, yo no. ¿Qué pasa con esta propuesta también de algunos parlamentarios de que haya, en vez de libertad de autocultivo o de, digamos, tener marihuana, adquirirla mediante distribuidores? Por ejemplo, a través de los fármacos que están autorizados por la FDA, que están en circulación, que tienen autorización y que son terapéuticos. Bueno, eso también está contemplado en el proyecto de ley. De hecho, parte del proyecto es que haya un mayor acceso a los fármacos, porque estos también hoy día son un negocio. Tú sabes que el Sativex, que es uno de los medicamentos basados en los componentes de la cannabis, es uno de los fármacos más caros. Las experiencias de importación que hemos tenido han sido absolutamente absurdas en su valor.
y parte de lo que contempla el proyecto precisamente es que en Chile también pueden haber mecanismos de fabricación de medicamentos de este tipo, que se pueda acceder a ello, que se pueda acceder también a través de organizaciones sin fines de lucro como es hoy día Fundación Daya, que por lo demás ya lo está implementando. De hecho, ellos tienen un cultivo muy grande de investigación y con pacientes también que están prescritos, cerca de 8.000 pacientes en la sexta región. Por lo tanto, también es algo que existe, que está implementado, no es una innovación, es parte del proyecto de ley, pero que no tiene que ver con, no es lo uno o lo otro. O sea, una cosa tiene que ver con el consumo recreacional, que es finalmente a lo que nosotros hemos apuntado con incentivar, o sea, con más bien plantear el autocultivo, con una regulación de cantidades de plantas, de tenencia y deporte en relación a el individuo que consume, y que ese tenga bajo ese derecho contemplado una cierta cantidad que no pueda ser penalizada. De ahí para arriba se puede investigar todo lo que se quiera y evidentemente la justicia tendrá que hacer el juicio correspondiente de si estamos hablando de un microtraficante, un narcotraficante o no. O sea, recordemos que la Corte Suprema hoy día ha absuelto a personas que han tenido hasta más de 14 plantas. Sí. Diputada. O sea, estamos hablando también estamos contraponiendo realidades con el debate que tenemos y que, bueno, a veces incluso nosotros nos quedamos un poquito cortos en torno a cómo se ha cursado la realidad en torno a la justicia. Sí, diputada, quería preguntarle, antes que se nos vaya el tiempo, su opinión respecto a otra noticia que no tiene que ver con este tema, pero es la decisión de la Corte de Apelaciones que ha concedido la libertad condicional a Iturriaga Neumann. ¿Qué le parece esta determinación? Mira, me acabo de enterar de esa información. Por lo tanto, no tengo mayores antecedentes al respecto. Muy bien, diputada Carol Cariola, gracias por esta entrevista. Que tenga muy buenas tardes. Que tenga muy buenas tardes. Chao.